Me encanta este segmento porque durante años hemos hablado de crianza desde la perspectiva de mamá. Hoy vamos a abrir el espacio para escuchar a los papás porque ser papá hoy es más que proveer, es más que estar presente, es involucrarse, es criar con intención y por eso nace Papi También Sabe. Y él es papá de 3 niñas, padrastro de 3 varones, autor, creador de un movimiento digital sobre paternidad que ya cumple 10 años. Es una paternidad activa lo que él promueve. Con nosotros Víctor Arroyo, mejor conocido en las redes sociales como Daddy Jangueo. Víctor, qué bueno recibirte en nuestra casa. No, gracias por invitarme. De y verdad. saber que de aquella vez que nos encontramos, que era un movimiento que estaba empezando, ya celebras una década. Una década estamos ya, uniendo a padres con hijos. ¡Wow! ¡Qué emoción y qué pertinente este tema! Para los que no te conocen, ¿cómo surge esta oportunidad tuya de apropiarte de este tema de la paternidad? Todo comenzó, ¿verdad?, en la separación. A mí me gustaba muchísimo compartir con mis hijas. Yo era un papá como que mentalmente yo decía, es que yo no me puedo conformar con 2 fines de semana al mes. Yo decía, yo quiero mínimo la mitad. Y así lo logré, después de ciertas batallas y cosas, se logró. Y entonces muchas personas allegadas, amistades y parejas en ese entonces me dijo, oye, si el papá de mis hijos fuera así, entonces me repetían lo mismo. Si el papá de mis hijos fuera así, lo buscara así como tú. Y decía, fíjate, y si yo empiezo a publicar mi vida, cómo yo brego con las nenas chiquitas, porque para aquel entonces eran 4 y 1 año. Sí. Y motivo a los papás. Y efectivamente, pues, empecé a motivarlos y me gustó y seguí. Y vi los resultados de muchos papás. Mira, el papá apareció, mira, el papá ahora está buscando más a la nena, gracias a ti. Mira, el papá... Y ya, pues, está funcionando, pues vamos a seguir y seguir abriendo redes sociales por ahí por abajo. ¿Cómo fue luchar contra los estereotipos? Porque no solamente estabas luchando con que tú también querías apropiarte del proceso de crianza, ocupar el lugar que le corresponde al padre, sino que eras padre de 3 niñas. Sí, en ese entonces al principio tenía 2, todavía no había llegado la tercera y fue difícil porque yo ni siquiera sabía cocinar, yo lo que sabía hacer era huevo frito. En ese entonces más nada. El arroz lo empecé a hacer... más tarde en el proceso. Más tarde, pero se me hizo difícil al principio. Pero nada, el querer es poder. O sea, tú vas a buscar aprender, pues, cómo hago arroz, cómo hago esto, cómo hago el pollo, cómo lo hago. Y poquito a poco, pues, nos fuimos acostumbrando, pero al principio fue difícil, ¿sabes? Pero... ¿Y la cuestión del género? ¿Influyó? ¿Fue algún impedimento? Sí. ¿Sufriste alguna desventaja por eso? Sí, inicialmente hasta para ir al hospital. ¿Y dónde está mamá? O si iba al doctor, ¿y dónde está la mamá? O si iba a hacer algo, o especialmente los baños, era bien difícil porque entonces tenía que entrar yo al baño de hombres con mi nena para cambiarle pamper en ese entonces. Entonces yo no podía entrar al baño de mujeres para aquel entonces porque se iba a ver Superman. Que fue un poquito retante al principio. Y yo decía, bueno, yo tengo la custodia compartida y pues me toca a mí este fin de semana, pues estoy aquí en el doctor. Claro. Pero sí fue como un choque de, ¿pero y dónde está la mamá? ¿Pero dónde está la mamá? Sí, que el choque no se presentó solamente en la ruptura de la relación, en reclamarle al tribunal tu espacio como padre, sino que te encontraste con muchos obstáculos. La jueza no entendía lo que queríamos hacer de mitad y mitad. Ella no entendía. Decía, pero ¿y cómo es que esto? Entonces mi abogada... Una custodia compartida. Exacto, no la entendía bien en ese entonces. Qué interesante. Fue bien chocante al principio. Y eso que la otra parte estaba de acuerdo. Si llega a estar en contra, pues eso hubiese sido súper difícil. Más difícil todavía. ¿Cómo describes estos 10 años de esta iniciativa de Daddy Jangueo y a dónde estás apuntando al futuro, a los próximos 10? Pues mira, me encanta recibir textos de que papá apareció, o mira, estoy haciendo lo mismo que tú, estoy buscando los martes y jueves, o mira, saqué un día a la semana y estoy buscando a mis hijos a la escuela. Ellos están más felices, les gusta. He hablado con madres también, porque a veces no entienden tampoco lo que yo hago. Y cuando ven que yo he podido hacerlo, yo, mira, si yo pude, que no sé ni cocinar nada, y hasta ahora he logrado hacer todo eso, pues si él quiere, aprovecha, porque hay muchos papás que no quieren estar o no les interesa estar en la vida de los hijos. O le enseñaron que era un asunto de mamá, ¿verdad? Porque hoy estamos, ¿verdad? Hemos puesto tu ejemplo que surge a raíz de una ruptura, pero también dentro de matrimonios, mamá siempre tiene una carga. Exacto. La enseñaron, nos criaron, pues sabiendo que esa responsabilidad de criar era de mamá, que papá quizás era solamente proveedor y que no se involucraba en otros procesos. Yo tuve un jefe que yo le dije, antes de conseguir el trabajo, le dije, yo tengo que buscar a mis hijas martes y jueves a la escuela, porque eso está puesto por el tribunal y todo.
Y no lo entendía. Él no entendía, pero es que eso le toca a la maíz. Sí, Así sí, me sí, decía, sí. pero ¿y por qué tú vas a hacer eso? Si eso se le toca a la maíz. Y yo, Sí, bueno, sí. se fue el acuerdo, ese es mi compromiso, eso está por el tribunal. Yo tengo Sí, que sí. hacer eso y yo quiero hacer eso. Y Sí, se sí, molestaba, como que cuando yo me tenía que ir temprano, él se molestaba. Sí, sí, no todo el mundo entiende las prioridades de uno como padre. ¿Y qué tal si hacemos una dinámica? Vamos allá. Me encantaría que nos visitaras más a menudo. Ah, Yo creo, ¿verdad?, que yo definitivamente. estoy incluso en este proceso también de aprender. Afortunadamente tuve un gran ejemplo en mi casa. Mi papá, que nunca distinguió de roles Muy bien. y que me enseñó desde mi casa, ¿verdad?, la importancia de estar presente, de involucrarse Ah, no. en todo. Él es un Pero daddy aquí jangueador. es un Él es un daddy jangueador. jangueador. Pero ¿qué tal si hacemos esta dinámica para completar el blanco? Llena el blanco. Ok, si yo te digo, ser papá no es solo blanco, es blanco. ¿Cómo tú Ok, llenarías los blancos? Ser papá no es solo proveer, es estar presente. Estar presente y criar, porque a veces dejamos que la mamá es la que cría y papá es el que trae el dinero, pero hoy en día mamá también trabaja y Sí, trae sí. el dinero igual. Mamá cobra más que nosotros. A veces mamá cobra más que nosotros, es verdad. Es verdad, a mí me pasó. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, vamos a la próxima. Antes pensaba que ser un buen padre era, y hoy entiendo que es. Mira, yo antes se pensaba que ser un buen papá, además de proveer, era regañar. Cuando decían, deja que llegue tu papá a casa. El que deja que llegue tu papá a disciplinaba. casa. Ese es el que disciplinaba. Pero no, ahora yo entiendo que papá es amor, papá es presencia, papá es juego y papá es dirección, porque ellos también nos dirigen Sí. a cómo debemos vivir la vida, básicamente. Qué bonito eso. Ok, vamos a hacer una segunda ronda. Ser papá me cambió porque. Ya, che, esa pregunta es súper profunda porque a veces uno, cuando no tiene hijos y tiene algún problema grande en la vida, pues uno quería renunciar a la vida, lo que sea. Podían pasarte mil cosas por la mente, pero a la vez tú eres papá, ya tú dejas de ser primero. Claro. O sea, tus hijos son primero y tú haces lo que sea. Si tienes que mejorar algo, lo vas a mejorar por ellos. Así que para mí, mis hijas me cambiaron totalmente la vida de cómo enfrentar las situaciones del día a día. La vida te fue preparando también para la crianza no solamente de tus hijas. Eres padrastro también. Este libro aquí están todos Ajá. todos los nenes. los 6. Cuéntame cómo se dio ese proceso. Mira, eso sí fue súper retante al principio. Porque otra connotación negativa la tiene el padrastro. Ah, sí, que es el malo. De que es el malo. La película es el malo. Ajá. O sea, el maltratante, pero al contrario, esos nenes me adoran a mí un montón. Si los dejan, se van conmigo todos los días a casa, básicamente. ¿Cómo fue ese proceso de integrarte Bueno, en la crianza de otros que sí. no son tu sangre? Exacto, ¿no? Y que tenemos diferentes tipos de crianza. Nosotros quedamos en la mamá, ¿verdad? Conocernos primero, antes de involucrar a los hijos, porque Muy no bien. queremos que nuestros hijos estén conociendo pareja ni nada de eso. Cuando sentamos que estamos sólidos nosotros, pues entonces los presentamos y esperamos básicamente como 6 meses. Muy 6 meses bien. saliendo, bien, nos llevamos bien, que yo creo que vamos a darle para adelante. Y ahí entonces fuimos conociéndonos, pero respetando siempre su espacio, siempre respetándolo, dándoles cariño, claro. Yo los llevaba aquí, a uno de ellos le encantaban los carros, pues lo llevé al mall de San Juan y se montó un Porsche amarillo. Y pues por ahí me lo fui ganando, básicamente. ¿Cómo diferencias la labor del padre versus la labor del padrastro? Bueno, en caso de mis hijas, yo por ejemplo puedo ser un poquito más firme o más fuerte en regañar, si me toca regañarlas. Casi no tengo que regañarlas, pero cuando hay que hacerlo, pues yo tengo esa confianza. Con los hijastros, por ejemplo, aunque yo les llamo hijos de corazón, porque eso de padrastro e hijastro no me gusta. Me gustan los hijos de corazón, no de sangre. Con ellos, pues yo voy más a mamá. O sea, yo establezco más las reglas con mamá. Y eres apoyo más de mamá. Exacto. Si mamá dice, mira, no hagas esto, yo, mira, mamá te dijo que no hicieras esto. O sea, yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Es mamá te dijo ya una cosa. Mira, Claro. respeta a mamá. Hay que hacerle caso a mamá. Y hasta, gracias a Dios, hasta el sol de hoy, pues estamos súper bien. Nos hemos llevado súper bien. Hemos hablado en transición de conocer a esos niños que no son tuyos. Hemos hablado del proceso de crianza de las tuyas. ¿Y cómo se juntan entonces en estos dos mundos? Exacto, los tuyos, los míos, los de Nos nosotros. faltaban los de nosotros, fuera que ella estaba ya operada. Pero, si Pero no, ¿cómo- hubiese llegado un séptimo hijo. ¿Te hubieses apuntado para uno más? Bueno, eso no... ¿Cómo fue ese proceso de integrar a las niñas tuyas, ¿verdad? A tus hijas, con tus hijos del corazón? Jugando. Básicamente fuimos a un parque y primera cita que tuvimos fue un cine. Los de ella, los míos, y entonces nos llegamos a un cine allá en Vega Alta, si no me equivoco, y Qué bien. vimos una película y después hablamos, fuimos a comer.
Y poquito a poco introducimos en Tuvieron que parque. rentar una guagua, me imagino. No, eso no decía Porque todo el mundo. son va a una tener que guagua ir a de pasajeros ahí. No, pero muchos años teníamos que andar en 2 carros por muchos Ok. años. Luego me compré una guagua de 3 filas y ahí entonces nos montábamos todos. Entonces el cine fue ese primer punto de encuentro. El cine, es un cine algo casual, no algo que no era ni de su territorio ni del mío, era algo neutral. Y los nenes pues, obviamente miraban a las nenas miraban a los nenes. Y se los prepararon Sí, para saber mira, que eso iba a ya, ocurrir. exacto, ya llevamos meses saliendo con esta persona, me gusta mucho, quiero que la conozca, y así sucesivamente fuimos. Y poquito a poco los fines de semana nos íbamos encontrando en parques, en diferentes actividades, hasta que pues, los fines de semana se empezaron a quedar en Qué casa. interesante. ¿Cómo se juega ¿Cuántos cuartos también? tengo en la casa? No. Yo me imagino que se dividen muy bien. ¿Cómo se integra entonces, porque no los podemos borrar de la historia, a los ex? Están ahí, están ahí. Y son muy importantes, medulares en el proceso. ¿Cómo se integran en este proceso que a todas luces es muy bonito, pero que no todo el mundo tiene, ¿verdad?, la misma Eso es óptica así, eso ni es las así. mismas intenciones? Esa fue la parte, yo diría que más retante, porque a veces una de las partes pues no estaba muy de acuerdo, o a lo mejor veía el cariño o la interacción con uno y eso pues como que da celo Sí. o da coraje o no sé. Sí, puede frustrar. Pero en ese caso pues mamá se encarga de papá y yo me encargo de la mamá. O sea, para evitar el problema, porque lo que no queremos es que haya más situaciones y más Claro. problemas. Todo depende también de la madurez y que de cómo terminan esas relaciones también, eso tiene que ver mucho. Pero gracias a Dios pues, no tuve situaciones mayores, a veces no están de acuerdo, ¿verdad?, con algunas cosas, pero Bueno, pero como todo en la vida, porque puede ser Exacto. también que tú en algún punto no estés de acuerdo con tu pareja Así y eso mismo no quiere es. decir que no haya amor. eso mismo es. Sí, no, y pasa mucho, pero lo importante es la comunicación y dame mi espacio, yo te doy el tuyo. Estamos haciéndolo bien. Aquí muchos de los consejos habla de eso mismo, de cómo bregar con esa otra parte y cómo pero es por el fin de los niños, por Claro. el bien de los niños, perdóname. Cuéntame de esta publicación que has traído hoy, Este es mi que son libro. los 100 Dar y consejos. Este es el libro que recopila los 100 consejos. Yo estuve a través de estos 10 años, pues publicaba cosas que hacía y daba algún consejo que me funcionó a mí. Gracias al sol de mi hija mayor, que es esta la de los espejuelitos. Ajá. Aquí tenía 12 años, hoy tiene 22 años. Wow. Y pues todavía básicamente vive conmigo, le encanta estar conmigo. Ahorita me estaba llamando, básicamente estaba al aire y estaba sonando. Y yo, ay, mi amor, te contestaría, pero estoy al aire. Y son consejos bien prácticos, bien sencillos, fáciles de leer. Si te fijas, la letra es gigante. Para el que no le guste leer, Para hacerlo amigable a la vista. un consejo por página, bien sencillo. Pero un consejo de eso te puede cambiar la vida o la relación con tus hijos, especialmente esos papás que ahora mismo la relación está un poquito débil. O que el hijo está en una edad que quiere estar con los amigos, no quiere estar contigo. Eso pasa, pero aquí hay montones de Ahí consejos, está la 100 guía. consejos. Aquí está la guía de paternidad. O sea, Muy ya, bien. Ya no pueden, ya no hay excusa, ya ahora hay una guía para criar. Bueno, básicamente. si un papá joven o primerizo nos está viendo hoy, ¿qué le dirías? Mira, le daría el primer consejo y el eslogan del movimiento. Búscalos más, cuídalos más, ámalos más. Mientras Poderoso. más tiempo busques a tus hijos o más tiempo compartas con tus hijos, vas a cuidarlos mucho más, vas a fortalecer ese lazo que es para toda la vida y por consiguiente vas a amarlo más. Muy bien. Y yo diría que muchos de los problemas de la sociedad hoy en día es eso, falta de esa figura presente en la vida de los hijos. Muy bien, pues a romper con esos estereotipos de una masculinidad tóxica, de una paternidad Exacto. tóxica. Queremos que los hombres también se involucren en este proceso de crianza, en este proceso de guía, en este proceso de crear esos seres humanos del futuro. Te agradezco Gracias que a hayas ti. venido hoy. Y Verde, antes que te tu vayas, ejemplo. me dijeron que tú eres papá, así que... Sí, no sé qué- gracias. Para ti. Gracias, espero que te guste mucho. ¿En dónde se Ahora consigue mismo esta está guía? en Amazon y tengo en casa bastante inventario para repartirlo. Muy bien. Por las redes sociales me contacto y te lo llevo. Los 100 consejos, los 100 Dar y Dar y consejos, consejos. los 100 Dar y consejos, búscalos ya, está en Amazon. De pronto no lo necesitas tú, pero puedes identificar a ese hombre que le vendría muy bien este regalito. Así mismo. Gracias, Víctor, el mayor de los éxitos. A ti. De verdad que sí. Esperamos verte más seguido Sí, por claro aquí. que sí, claro.